Hace algunos años, México era el trampolín de la droga para Estados Unidos. Aquella que venía de Colombia, de El Salvador, en fin, de muchas partes de Centro y Sudamérica, pasaban por México, el trampolín para llegar a Estados Unidos. Pero después ya no fuimos trampolín, fuimos alberca. Y ese mismo fenómeno en donde la droga ya se quedaba en México o desde México se quedaba aquí, se cambiaba el precio y se mandaba a Estados Unidos o empezaron a surgir los laboratorios para crearla en México, entonces ya nos hizo alberca de la droga, pues. Eso mismito que estoy diciendo de la droga está pasando con la migración. Viene mucha gente de Centro y Sudamérica, viene a México para llegar en esta migración como trampolín a Estados Unidos, pero no llegan por medidas importantes que han cerrado. A mí no me avientes 1 millón de personas que vengan a Estados Unidos, no, entonces quedan en México. Y entonces ahora ya no somos trampolín de la migración. O sea, ya también somos alberca de la migración. La situación de la migración y movilidad climática y desplazamiento forzado es un gran tema que tenemos hoy que empezar a tomar en cuenta. Fíjense quiénes me acompañan para hablar de este asunto. Andrea Villaseñor, directora del Programa de Migración y Movilidad Climática en Hispanics in Philanthropy. Luego, Marisol Aguilar, directora de programas Racismo MX. Hijo, ahorita nos cuentas eso. Y Nora Cabrera, licenciada en Justicia Climática y cofundadora de Nuestro Futuro AC. La migración se da por muchos motivos. ¿Nos podrían resumir básicamente, Andrea Villaseñor, por qué te mueves de lugar? Sí. Bueno, muchas gracias, Fernanda, a ti y a tu audiencia. Un gusto compartir yo creo que esta situación que es tan compleja, ¿no? Yo lo primero que diría también es que todas las personas somos migrantes, ¿no? Y todos los pueblos, todos los países venimos de historias de migración, ¿no? México tiene 37 millones de personas que viven fuera de México, ¿no? Somos un país migrante. Entonces yo diría que las causas son complejas, ¿no? Las causas también se entremezclan, ¿no? Y también yo creo que hay un fenómeno, es que cada vez las migraciones en el mundo, el 3.6% de la población mundial, ¿no?, se considera población migrante. Yo lo que diría también es que dentro de estas causas, ¿no?, de las migraciones, lo que ha sido el fenómeno que hemos visto es la transformación a que causas cada vez más de huida, ¿no? Cada vez las migraciones tienen un componente más de huir. No está planeado, no les da tiempo de planearlo. No te da tiempo de planearlo, y también porque normalmente responde a dinámicas de violencias, a dinámicas también de desigualdades profundas, ¿no?, y continuadas durante largo tiempo. Responde también, pues sí, el acceso a las desigualdades también en derechos, ¿no?, en el que también, por supuesto, está el empleo, ¿no? O también, ¿no?, por ejemplo, temas de identidad de género también, ¿no?, persecuciones por temas de identidad, ¿no?, de identidad también sexuales. Entonces yo creo, y la otra, que ese es el fenómeno también del que hoy también venimos a platicar contigo, tu audiencia, tiene que ver con las migraciones también climáticas, ¿no? El factor de cómo el cambio climático ya está aquí, y estos impactos también son desiguales para determinadas poblaciones, que creo que también ese es el otro, ¿no?, elemento importante para hablar el día de hoy, ¿no? A ver, ahorita me platican esto de la migración climática. Si hay mucho calor, buscas frío. Si hay frío, buscas calor. ¿O de dónde viene este movimiento de migración climática? Pero antes, Andrea, dices 37 millones de mexicanos viven fuera de México. Distribuidos, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Canadá, Europa, Asia, o sea, por todo el mundo. Pero mayoritariamente en Estados Unidos, ¿no? Porque al final es nuestra frontera, ¿no?, nuestra frontera más cercana. Y ahora en que escuchamos muchos números de población, ¿no?, lo que decías tú, ¿no?, cada vez hay más población viniendo también, ¿no?, a México. O sea, yo creo que ahí
a mí me parece que un pueblo que ha sido, ¿no? que ha sido históricamente migrante, en la que ya hay de primera, segunda, tercera generación de mexicanos, mexicanas en los Estados Unidos, principalmente porque es la mayoría, ¿no? Pero como dices tú, ¿no? En Canadá, en Europa también, ¿no? En Sudamérica, en distintos países. Pero yo creo que ahí también lo importante es también que pensemos en yo creo que pensar en la migración como una oportunidad, ¿no? Y yo creo que ahí, ¿no? Es la diferencia también en la importancia de cómo hablamos de la migración, ¿no? Porque las migraciones es primero vernos nosotros, ¿no? Y a nosotras como personas. Todo el mundo tenemos una historia de migración. Si uno indaga en sus familias, todo el mundo tenemos. Entonces yo creo que partir como de esa empatía, ¿no? Las causas son diversas porque somos, ¿no? Porque somos personas diversas, pero al final sí hemos tenido en algún momento de nuestra vida tomado una decisión de movernos, ¿no? Yo creo que el elemento diferencial es ¿no? el acceso a las oportunidades, y yo creo que lo importantísimo es hablar de la migración en un sentido positivo, en un sentido de que también aporta, ¿no? Veamos el ejemplo, siempre el ejemplo es de Estados Unidos, porque al final ¿no? se ha construido a partir de las migraciones históricas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cómo lo miramos, yo creo que no como una problemática, como a lo mejor sí lo son las drogas por todo lo que representan, y cómo las personas con todas las experiencias que también tienen enriquecen a los pueblos. A ver, pero vayamos a una realidad que no tiene que ver con que este espacio sea antimigrante, al contrario, pero es parte de la realidad que viven algunos que vienen pasando por México. Marisol, Nora, tú pasas por México, como yo decía, trampolín para llegar a Estados Unidos. Hasta ahí vamos. Pero resulta que por medidas en la época de Trump, por medidas en la época de Biden y en fin, por presidentes, incluso Barack Obama, detuvieron esa migración y dijeron, no, permítanme aquí, a ver, primero déjenme atender, en palabras sencillas, a los más de 300 millones que yo me tengo que encargar y luego me encargo del resto. Porque si no atiendo a mis 300 millones como debiera, o 300 y pico más, pues ¿cómo voy a atender a los que vienen? Ahí te encargas, México. Y entonces hoy vemos que no solo los mexicanos piden limosna en la calle, sino también dice letrero, soy de Nicaragua y no tengo para comer. Soy cubano, soy venezolano y no tengo para comer. ¿Cómo le hace un país a través de que sea justo, de no rechazar el migrante, porque no lo debemos de rechazar, pero también poner límites de quién sí puede entrar y quién no puede entrar, porque no podemos con todos? ¿Cómo ven ese aspecto? Yo creo que la pregunta va más allá de quién puede entrar y no, porque precisamente cuando nos centramos en quién puede entrar o no, nos centramos en políticas que pudieran ser racistas, ¿no? Desde Racismo MX denunciamos estas omisiones estatales cuando hablamos de migración, porque casualmente a las personas migrantes a las que se les trata bien, y entre comillas, son a esas personas que probablemente pertenecen a grupos hegemónicos, vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Tenemos un gran número de personas estadounidenses viviendo en México como migrantes, y digo otra vez entre comillas, porque ellos no se autodeterminan migrantes, ellos son expats o son personas retiradas de Estados Unidos que viven en México, pero que no se les pone ningún obstáculo para vivir en México. Y a los que sí se les ponen obstáculos son a las personas que vienen de países históricamente racializados como centroamericanos, haitianos, ¿no? Africanos, que vienen a México a pedir refugio para poder en algún momento de su llegada y vía hacia Estados Unidos, pues poder entrar dignamente a Estados Unidos, ¿no? Por ahí creo que tendría que ir este cuestionamiento que México se tiene que hacer para con los migrantes, porque los migrantes pueden entrar a México, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a un grupo de personas ucranianas que entraron cuando comenzó la guerra de Rusia-Ucrania, y en ese momento México no tuvo ningún problema, ¿no? Dejar es que entrar históricamente, este grupo exacto, claro. Históricamente, Marisol, hemos abierto las puertas a todo el mundo.
Claro, pero siempre bajo una mirada sí racista. ¿Por qué? Porque desde los años 30 hubo leyes que no permitían la entrada a chinos, incluso se les expulsaba. Incluso si tú estabas casado con un hombre chino, te tenías que ir con el hombre chino y te expulsaban, ¿no? O sea, hubo incluso medidas, ¿no?, para sacar e expulsar a personas racializadas de nuestro país, pero también hubo las que dejaban entrar. Pero ojo, las que dejaban entrar de países, pues, blancos, hegemónicos, que de cierta forma ocupaban espacios de poder a lo largo de la historia, ¿no? Y que sus países mismos pues tenían ciertas oportunidades como tal, ¿no?, para que estas personas estuvieran. Ahorita lo que está pasando en México es que muchas de estas personas migrantes que entran son personas racializadas y que lamentablemente en esa omisión del Estado de promover políticas de respeto y garantía a sus derechos humanos, no las hay, y las hay solo para algunos, muy pocos, ¿no? Y el problema también es que la propia sociedad, ¿no?, bajo estas narrativas racistas que han imperado en nuestra sociedad, pues lamentablemente, pues exacerba su estancia en México, ¿no? Vamos a ir a anuncios QTF, ahorita volvemos contigo, Nora Cabrera, pero fíjense que dice Casa Migrante Saltillo, ¿eh? Oye, Fer, extraordinario que se aborde el fenómeno migratorio con unas invitadas, mujeres expertas, sensibles al tema. HIP GIF nos ha apoyado a recibir a más de 10,000 personas al año solamente en Saltillo. Solamente en Saltillo. Vamos a anuncios QTF. Por acá me escribe Salomón Chertorivsky. Salo, te mando un abrazo. Hay que entender, Fer, la complejidad del fenómeno. Tenemos expulsión, retorno, tránsito, estadía, refugiados. Unos escapan, otros vienen por gusto, unos con recursos, otros sin nada. Hay infancias, hay unos con papeles, otros sin papeles. O sea, de entrada, todo debiera tener el paraguas de los derechos humanos. Nora Cabrera, licenciada en Justicia Climática y cofundadora de Nuestro Futuro AC. A ver, ¿nos puedes dar una radiografía de la migración y movilidad por un tema de clima? O sea, ¿dónde sucede esto en el mundo? ¿Dónde pasa más? ¿Y por qué? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué se toma esa decisión? Pues creo que lo primero que hay que hablar cuando hablamos de esto es como las causas que han motivado las migraciones en el mundo de manera histórica. Primero, cuando se hablaba de estas migraciones, quizá hablábamos de temas de seguridad, hablábamos de temas de guerras, hablábamos de temas diversos, ¿no? Hasta de propio desarrollo. Me voy a un país para vivir mejor. Pero en estas causas ahora está entrando un fenómeno que es muy importante y que tenemos que entender, que es el fenómeno de la crisis climática. ¿Y qué significa ese fenómeno de la crisis climática? Más sequía, más inundaciones, más problemas de erosión costera, más problemas de aumento del nivel del mar. Es decir, hay más fenómenos climáticos en el mundo y los países que tienen más vulnerabilidad a estos fenómenos climáticos son quienes van a tener que migrar hacia otros lugares. Y ya lo decías tú al inicio del programa, este dato, 17 millones de personas que se van a tener que desplazar para el 2050 por temas de migración climática. Qué bárbaro. Es un gran tema este. ¿Y por qué hablamos que esto va a pasar? Porque es una de las causas que nos van a tener que movilizar, pero no solamente entre un país y otro, sino en nuestro propio país, en nuestro propio territorio. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y me voy a ir al caso específico de México. México es el cuarto país más vulnerable al cambio climático en algunas cuestiones, según el World Risk que salió el año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos problemas muy serios de desigualdad, porque tenemos problemas geográficos que nos hacen muy susceptibles a huracanes. Ya lo vivimos con el huracán Otis en Acapulco, y también tenemos problema muy serio de erosión costera, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cómo México va a ir perdiendo territorio? Entonces, cuando hablamos de por qué hay movilidad en términos de crisis climática, en términos de cambio climático, es porque es una nueva causa que nos hace tener que movernos de un lugar hacia otro lugar. Y entonces, cuando hablamos de cambio climático, pues el cambio climático, la realidad es que afecta todo.
¿no? Lo que hace el cambio climático es que todo lo hace más grave. Si ya teníamos problemas de inundaciones, vamos a tener más problemas de inundaciones. Si teníamos problemas de agua, vamos a tener más problemas de agua. Si teníamos problemas de sequía, vamos a tener más problemas de sequía. Y así cada uno de estos problemas. Y esos datos me gustaría llevarlos a historias, a casos, porque ya en México estamos sufriendo el problema de desplazamiento interno por causas de cambio climático o por lo que hasta ahora se llama desastres naturales. Y aquí les van 2 datos. En 2020 teníamos que el problema de desastres naturales implicaba 10 veces más migración que las causas por violencia en 2020. En 2021 tuvimos una disminución y hubo más desplazamiento interno por causas de violencia que por problemas de desplazamiento climático. Los datos de 2022 y 2023, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno aún no genera esos datos. Pero yo estoy segura que en 2023 se van a disparar. Porque tuvimos el huracán de Otis, ¿no? Entonces, hay que entender esta dimensión de qué es lo que sucede y cómo ya tenemos historias vinculadas a esto, porque eso nos va a afectar a todos. Lo que estamos viendo ahorita en términos de migración, de lo que viene de América del Sur hacia México y después hacia Estados Unidos o hacia Canadá o hacia otros países, pues cada vez es más y tiene que ver con causas climáticas. En la medida en que esto va generando y aumentando el problema, vamos a tener una cosa en incremento. Y me gustaría, Fernanda, si me lo permites, contarles a tu auditorio una historia que ahorita ya estamos viviendo, un caso muy específico. Una comunidad en Tabasco, cerca de Dos Bocas, que se llama El Bosque Tabasco Centla, que es una comunidad de pescadores que por problemas de erosión costera, en 5 años se ha perdido todo el pueblo. No. ¿Qué estás diciendo, Nora? Se ha perdido todo el pueblo. Tenían escuelas, tenían calles, tenían clínicas, tenían todo para vivir en condiciones de una vida digna. Y por problemas de erosión costera, aumento del nivel del mar, cambio climático, lo perdieron todo. Y aquí va el dato que va muy vinculado a esto. Esta comunidad de personas, esta comunidad de personas pescadoras, no son las únicas. Hay datos que apuntan que Tabasco, si seguimos con estos problemas de cambio climático, Tabasco, una cuarta parte que podría quedar bajo el agua para el 2050. Entonces, aquí es muy importante hablar de estos temas porque en temas de cambio climático todavía tenemos muchas soluciones y cosas que sí podemos implementar, pero si las empezamos a implementar ya y no nos esperamos a tener el grave problema de migración climática. Porque necesitamos adentrarnos a ver política nacional de adaptación al cambio climático, necesitamos adentrarnos a ver cuál va a ser nuestra estrategia realmente para poder mitigar pues lo que sabemos que ya se viene. Es que además, si no, por eso es que hablar de energías limpias, por eso es que hablar de la agenda ecológica, de la agenda verde, de la agenda de la luz limpia, pues de todo esto limpio, es importante. Porque si no, como ese ejemplo de la comunidad que estás diciendo de Dos Bocas, así van a ser un mundo de comunidades en México. Que o por frío o por calor, o por erosión o por huracán, o por terremoto, van a tener que moverse, porque sí es una realidad la naturaleza en México que genera esas condiciones naturales. Totalmente. Así es. Y, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Manaus, en Brasil, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de derechos humanos y violaciones por temas de emergencia climática. Y llamaba muchísimo la atención cómo el tema de migración es un tema fundamental porque es algo que necesitamos atender para poder prevenir lo que viene en la causa de inicio, ¿no? Si no atendemos el tema de cambio climático en su causa, el problema de migración va a ser, pues imagínense, o sea, inconmensurable. No hay palabras para definir el problema que podemos tener. Y no tenemos que esperarnos a 2050, podemos esperar 2030, 2040 y empezaremos a ver qué es y cómo estamos sufriendo los efectos. Dice Óscar Fernández, Fer, y los migrantes que no lograron pasar no solo se quedaron, sino que también votaron en estos comicios. Bueno, pues habría que tener pruebas al respecto, Óscar, sin duda alguna. Yo llegué a ver algunos videos, pero bueno, las pruebas siempre por delante.
A mí lo que me deja esto, Andrea Villaseñor, Marisol Aguilar, Nora Cabrera, es la necesidad de volverlas a invitar. Porque si no metemos en la agenda de qué tal, Fernanda, la migración, pues entonces estaremos borrando, así como metemos inteligencia artificial, pues tendríamos que meter migración forzosamente, porque esto sí puede generar serios problemas como los que ya empezamos a ver en México. Ya no estás viendo al niñito de la sierra pidiendo dinero en una ciudad. Ya estás viendo migrantes pidiendo dinero en México. Ya estás viendo migrantes que tratan de cruzar el país, no tienen papeles. Yo nada más les quiero encargar las cifras de COVID que nadie tiene en relación a los migrantes. ¿Cuántos fueron atendidos? ¿Cuántos murieron? Ni siquiera papeles traen. Entonces, y ahora, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema de la inseguridad, focos bien rojos en México, pueden hacer que te vayas. Pueden hacer que te vayas. Más cambio climático. Hijo, pues no hay otro planeta. O sea, como para dónde le jala uno, pues. ¿Te parece? Sí. No, es súper importante, sobre todo, como lo dice Nora, cuando hablamos de cambio climático, a veces en países altamente racializados como México, hablar de racismo ambiental es súper importante, ¿no? Porque se nombran las cargas desproporcionadas que hay sobre las personas que lo sufren o que sufren el impacto del cambio climático cuando son personas racializadas, es decir, indígenas, afrodescendientes o personas simplemente morenas, que históricamente han sido discriminadas y que además de todas estas desigualdades que han sufrido, ¿no?, a lo largo de la historia, también que tienen cargas desproporcionadas cuando se habla de cambio climático. Regresen, por favor. Claro que sí. No, hombre, nos Muchas faltan 17 programas para esto todo el año. Nos vemos cada determinado tiempo, que haya media hora destinado a la agenda de los migrantes en el mundo, en México, porque es tema